En este video abordaremos 5 conceptos de la autora Judith Butler en su texto Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo. El primer concepto es lo performativo. Son actos reiterados por la heteronorma. Estos se replican y refuerzan a través de organismos socialmente importantes y normativos para la sociedad, como el actuar del Estado, la educación, la publicidad. Según Judith, nos indica que la comprensión de la performatividad no como el acto mediante el cual un sujeto da vida a lo que nombra, sino antes bien como ese poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula e impone. Un ejemplo actual de esto vendría siendo el matrimonio, concursos de belleza, el branding, el diseño de la ropa femenina versus la ropa masculina y también el rechazo de lo unisex. El segundo concepto es lo masculino y femenino. Lo masculino y femenino son constructos sociales basados en la asociación órgano sexual biológico igual a género igual a rol social. Sin embargo, el género no es algo natural inherente de la naturaleza del humano, sino que es algo co-construido desde lo social y la cultura. ¿Quiénes lo construyen hoy en día? Quienes tienen el poder dominante sobre la sociedad, quedando con una resolución final de que lo femenino es frágil y sometido y lo masculino es rudo y poderoso. No obstante, aun cuando se instauran solo 2 categorías, encontramos subcategorías, dentro de estas impactadas por las diferencias sociales. Judith cita que es una materia definida no solo contra la razón, entendida esta como aquello que actúa sobre y en virtud de una materialidad compensatoria, donde lo femenino y lo masculino ocupan estas posiciones opuestas. En la actualidad lo podemos ejemplificar con la heterosexualidad precondicionada o cuando las culturas hacen cambiar atributos, necesidades, etc. al tema interseccional. Con respecto al siguiente concepto, vale decir, la norma es algo regulativo. Accedemos a nuestros cuerpos y el conocimiento sobre estos desde el lenguaje y las explicaciones que nos dan las entidades de poder. Y mientras más poder tienen estas, más absolutas y verídicas se toman sus verdades y explicaciones. No solemos acceder a la materia misma para poder develar la verdad, y cuando lo hacemos, aquella verdad choca con las ideas o verdades predominantes y por ende no consigue validación e inclusive puede causar rechazo o conflicto hacia nosotros. Judith nos ejemplifica que la categoría de sexo es desde el comienzo normativa, es lo que Foucault llamó un ideal regulatorio. En ese sentido, pues el sexo no solo funciona como norma, sino que además es parte de una práctica reguladora que produce los cuerpos que gobierna, es decir, cuya fuerza reguladora se manifiesta como una especie de poder productivo, el poder de producir. Un ejemplo actual vendría siendo que nosotros ya nacemos con la gente y nosotros mismos asumimos que somos heterosexuales, debido a la heteronormatividad, sexualidad heteronormada y muchas veces guiada por el porno o los mitos románticos. Con respecto a roles y estereotipos, son aquellos creados en base y para determinado género, el cual, como se dijo previamente, género es una acción deliberada, no natural. El estereotipo tendrá que ver con la performatividad del género, ya sea por los cuerpos, por el lenguaje y la acción verbal. La dualidad refuerza la mímesis, vale decir, la imitación entre ambas cosas. Judith nos dice que los cuerpos se presentan como colecciones de partes y las partes aparecen investidas de una significación casi autónoma, con lo cual impiden imaginar la integridad ideal del cuerpo que aparentemente es un cuerpo masculino, pero que también vacila entre los géneros en los momentos clave. Un ejemplo actual vendría siendo los estereotipos de los adolescentes, o más bien dicho, las tribus urbanas. Muchas veces los llaman perezosos, incultos, conflictivos, etc. El rol y estereotipo también tiene que ver con lo que se le asigna a una persona dependiendo de la performatividad de su género.
Un ejemplo clave de esto vendría siendo la ropa. Las mujeres rosado, los hombres azul. Finalmente, cuerpos abyectos. Lo abyecto es aquello que ronda en los márgenes de la ciudad, aquello que no obedece lo normativo, performando fuera de la norma y el orden social establecido por lo performativo. Aquellos son cuerpos fuera de los límites de lo bello y lo legítimo. Hay un repudio fundacional. Judith afirma que todo género es como el travesti o está travestido. Sugiere que la imitación está en el corazón mismo del proyecto heterosexual y de sus binarismos de género, que el travestismo no es una imitación secundaria que supone un género anterior y original, sino que la heterosexualidad hegemónica misma es un esfuerzo constante y repetido de imitar sus propias idealizaciones. Un ejemplo actual es el travestismo, los no binarios, las lesbianas que se presentan con estereotipos amachados, los llamados kumas, entre otros. En conclusión, la filósofa Judith Butler nos ha enseñado la importancia de diferenciar el sexo del género, en que el primero es biológico y el segundo un constructo social. Nos indica que existe un concepto preconcebido de ser heterosexuales, entre otros actos que se reiteran debido a la sociedad y sistema en el que nos encontramos, y en mayor parte somos influenciados por un poder dominante. Por lo mismo, Judith ha sido un pilar base muy importante en la formación de los ideales feministas actuales, a pesar de que en algunas ideas no concuerde, ha sido el pilar que ha logrado que esto se desarrolle.